miércoles. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Lo mío es muy corto, Nelly, muy corto, y la dejamos a Marta. Generalmente se estila cuando alguien va a un lugar a hablar, ser presentado con todo el currículo que tiene, con todo lo que tiene. Primero que no le conozco la vida total a Marta, y lo poco que la conozco, si empiezo con algo me pega, entonces prefiero no decir nada. Pero si una cosa que me parece, no se entiende nada, igual, no se entiende, ahí sí se entiende. Es decir, que cuando predico nunca me entienden nada. Está bien, gracias por el dato. Decía una sola cosa que sí me interesa remarcar. En lo personal la conozco desde hace 31 años. Y cuando paso 31, me mandan de párroco a Sáenz Peña y también me nombran capellán de las ancianitas de la comunidad carmelita teresiana. Ella no estaba en ese grupo, pero iba a misa. No estabas en las ancianas vos en ese momento. No, todavía no. Ahora sí, pero en ese momento no. Y de hecho tuvimos un par de actividades juntos. Hubo una marcha, la famosa marcha por una familia, que me acuerdo. Y ahí se dio todo un camino de compartir y demás. No nos vemos seguido, pero yo personalmente la quiero mucho y la admiro mucho. Y luego que yo quería presentarla de esta manera, la tarea que ella hace, que viene haciendo desde hace mucho tiempo, y esto algunas veces lo hemos hablado, no es una tarea que brote externamente. Bueno, es una moda, es una imposición, tiene un interés sociológico o social, que también lo tiene. Yo creo que Marta entendió clarito que el reino de Dios se construye no solamente acá, sino cuando se humaniza, porque humanizar ya es evangelizar, ¿no? Y además, siendo consagrada, que uno de los rasgos de la vida consagrada es mostrar lo absoluto del reino, en su lógica, su misma consagración le implica construir acá el reino de Dios. Me parece que esto es fascinante, porque es un modo de predicar una fe que implica necesariamente la transformación de la realidad. Después buscaremos los modos, las estrategias, las metodologías, pero parte de una profunda experiencia de Dios, de una fe lúcidamente asumida que le permite integrar lo humano y lo divino, y entonces todo lo que sea promover lo humano es una forma no solo de humanizar, sino también de divinizar. Así que esto es lo primero, yo no digo más nada. Nelly, muy cortito. Después decir lo contrario que dije yo. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, desde el área de la pastoral educativa de la parroquia, tenemos contacto con las escuelas, especialmente las de nuestro radio parroquial. En esas visitas, conversando con los directivos, nos han planteado más de una vez la preocupación por el tema de la violencia. La violencia con los chicos, con las familias. Sabemos que la violencia es una preocupación en nuestra sociedad. Entonces de allí surgió la invitación a Marta. Pensamos que es un tema para pensar, para reflexionar, para poder hablar de esto. Y bueno, así es como queremos escucharla. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto del micrófono, no sé, ¿se me oye? ¿Se oye bien así sin micrófono? No. Hay que hablar con micrófono. ¿Y se oye así? Sí. ¿Sí? Bueno,
ustedes me hacen señas y yo gradúo, porque soy un poco despistada en estas cosas. No es una charla catedrática esta, así que van a poder hacer preguntas, van a poder responder ustedes mismos, porque es un tema de todos, no es del que atiende algún caso de violencia o vio algo de violencia. Ustedes eligieron el tema, es decir, el tema acaba de decir Nélida, el título, porque el título ya está diciendo qué es la violencia, es una realidad, pero dice que se puede desaprender. Ya tenemos la definición entonces. ¿Qué es la violencia? Es una realidad en la cual nosotros vemos, vivimos, compartimos y tenemos también. Nos encontramos en una sociedad, en un país en estos momentos, donde la sociedad puede decir toda que la violencia lamentablemente es estructural. ¿Por qué decimos es estructural? Primero la vamos a definir y yo voy a hacer, recién acaba de decir Billy, que humanizar no es evangelizar, y yo digo que sí. Que es evangelizar. Ah, bueno, entonces yo entendí mal, perdón. Sí, perfecto. Justamente, humanizar a la sociedad, que es la tarea que hacemos dentro de la Iglesia. Ya vamos a hablar de lo que nos pide el Papa Francisco. Es justamente evangelizar, es poner a Dios donde no está, poner a Jesús con todo lo que nos trajo Jesús en su palabra, en su vida, en sus 33 años de vida pública, ponerlo en vigencia, porque parece que vamos por otro camino, que no es el de los valores que nos dejó Jesús. Entonces, esto es lo que tenemos que recorrer en este tema que hoy decimos es una realidad. Yo siempre comienzo en el tema de las violencias con algo que nos sacude un poquito. ¿Alguno de ustedes nació violento? No, nadie nace violento. ¿Alguno de ustedes nació pacífico? Tampoco. Es decir, que la violencia es una construcción. Y vamos a ver de quién. Aparece como un fenómeno, aparece como un flagelo que está en el aire, o en el aire de la sociedad, del mundo. No, es un problema del hombre, es un problema del ser humano, es un problema de todos nosotros, de la sociedad. Por eso decimos que es un problema social, ¿o no? La violencia en la Argentina, ya que es estructural, podemos definirla como una problemática social estructural. Por lo tanto, si es problema social y estructural y en ella estamos todos nosotros y es una construcción la violencia, somos los responsables de esta violencia que vivimos, que vemos, que tenemos. Somos responsables porque a lo mejor no somos nosotros violentos, o no hacemos nada por la violencia. Entonces somos responsables justamente de lo que ahora nos está pidiendo el Papa, ya hace rato. Desde que el Papa subió a la Iglesia como Papa, nos está pidiendo todo un proceso, un camino, una metodología para que la violencia que hay en el mundo, ya no estoy hablando solamente de Argentina, que vamos a hablar enseguida porque nos pidieron el tema de las escuelas, pero las escuelas es una parte de la sociedad. A mí me preocupa mucho esto. ¿Y qué es la violencia? Brevemente, porque podemos buscar muchas definiciones, no solo en el diccionario, sino
en la vida práctica de qué es la violencia, cómo la definimos. Lo que sí sabemos que es una fuerza de poder, asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que uno que puede más sobre otro que puede menos o no puede. Vayan pensando esto de la violencia, por ejemplo, socialmente en el manejo de la economía, la violencia económica en el país. La gente sin trabajo, la gente que no le alcanza, ahora con la problemática social de los planes sociales. ¡Ja! ¡Qué bravo, eh! Entonces, yo me tengo que ubicar, que todos nos tenemos que ubicar, de que si estamos acá dentro de este templo, somos iglesia, pueblo de Dios, somos iglesia, estamos bautizados, somos iglesia, pueblo de Dios. Esa es la definición de la iglesia. Si soy pueblo de Dios y soy iglesia, no puedo mirar para otro lado el problema social, estructural que tenemos en la sociedad argentina, o en el barrio donde vivo, o en el trabajo donde estoy. La violencia es una fuerza asimétrica de algo que se modifica porque el hombre lo mueve desde su poder. Y acá vamos a ir entrando para entender despacito que este poder lamentablemente se extiende, se abre, se amplía cuando tocamos el tema de género en la mujer y tocamos el tema de niñez dentro del género. Algunos en la iglesia le tenemos miedo a la palabra género. Somos varones y somos mujeres, y ahora hay diversidad de entidades. Estamos a un costado de este tema, pero para así entender que la violencia de género es porque muchas veces encontramos que el poder del hombre ha sido de un nacimiento en el mundo y también en la Argentina y en algunas provincias más que Buenos Aires, de lo que se llama el poder del varón en un patriarcado del sistema patriarcal del hombre que domina, fíjense, en el poder. ¿Cuántos cargos, roles tenemos en los gobiernos ocupados por varones? Por ejemplo, lo que sufrimos, los que trabajamos con violencia de niños y de mujeres, sufrimos porque los jueces, los fiscales son varones, tan machistas, tan patriarcales, que el sistema lo tienen en la ideología. En la ideología. Bueno, esto es un poco elevado, pero habría que profundizarlo, estudiarlo. Acá viene y es encargado de la pastoral social en la diócesis. Miren, no estás encargado de la... yo creí que vos eras el encargado. Bueno, perdóname. Pero de todas maneras, qué buen tema para tratar. Qué buen tema para tratar. Fíjense el problema del patriarcado cuando logramos las mujeres el voto femenino, cuando las mujeres logramos empujando un lugar en los cargos, en los roles. Bueno, ahora estamos avanzando. Habrá que ver si en la iglesia también tenemos los lugares que debiéramos ocupar, por lo menos en las misas, por ejemplo. ¿Por qué hablan solamente los curas sacerdotes? ¿No puede predicar una mujer? Bueno, lo dejo así. O un laico. Bueno, yo vengo de unas comunidades años A, donde no solamente predicaba, el cura predica en sus conocimientos, para eso ha estudiado y para eso es su vocación, pero deja la palabra para que la fe crece desde la palabra y desde la fe de cada uno.
porque solamente uno tiene la fe. No, la fe la tenemos todos, entonces compartir nuestra fe en el diálogo. Bueno, no me quiero ir del tema. El Papa Francisco nos ha dejado, y esto es muy importante lo que voy a decir, un camino en la Iglesia desde hace unos años, el camino sinodal. Es todo un itinerario, un proceso para poder lograr en el mundo lo que se llama la fraternidad social, mundial, todos fraternos con todos, fraternidad social. Tenemos que llegar a la fraternidad social, pero para eso necesitamos tener conductas, actitudes que pertenecen a cada hombre, de la cual vamos a hablar de la violencia, pero la violencia es del hombre, sí, pero si yo estoy en la Iglesia, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que vivo? ¿Qué es lo que predico? ¿Qué es lo que pienso y qué es lo que hago? Pensar, sentir, hablar, comprometerme, hacer. Bueno, para poder entender el camino del Papa, yo tengo que hablar primero de lo que pasó en el año 1948, cuando una mujer muy valiente, elegida, designada, delegada por Estados Unidos, Leonor Roosevelt, esta mujer muy capaz, fue la que prácticamente dio lugar, entre otros países, en las Naciones Unidas, a la Declaración de los Derechos Humanos que son universales. En ese momento, solamente 45 países habían firmado. Y un periodista se le acercó a esta gran mujer y le preguntó si ella estaba convencida de que la habían elegido para que esos derechos que se proclamaban ese día iban a cumplirse en el mundo. Porque es para todos los hombres del mundo entero. Son derechos que pertenecen a la persona humana, todos nuestros derechos. Y ella dijo dos palabras con un contenido de realización. Pensar es hacer. Hacer es pensar. Si yo pienso, tengo que hacer. ¿Pero qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y si lo hago, tiene que tener el fundamento de la ideología y del pensamiento. Pero ¿saben una cosa? Los derechos humanos, ustedes están convencidos como yo que los derechos humanos son los valores evangélicos que nos dejó Jesús. Los derechos humanos pertenecen a la dignidad del ser humano que nos regaló Dios en la creación a cada hombre. Nos pertenecen, son los valores, por eso son universales. Todos tenemos los mismos derechos. Derechos de la dignidad que pertenecen a la dignidad humana. Derechos económicos. Derechos que hacen a la persona en su propia dignidad. Y la violencia, ¿qué hace con esos derechos de la propia dignidad del ser humano? Y la violencia justamente avasalla, roba, se hace dueño de la persona con el poder que ejerce, en esos antivalores que construyen la violencia. Imaginémonos un grupo de barra bravas entrando a una cancha donde se juega un partido de fútbol y se desbarata de tal manera el orden, la paz, la seguridad que está controlada en esa cancha,
por un grupo violento que ejerce, que practica y que atropella, roba la paz de esa cancha y de cada uno de esos hombres. La violencia física, la violencia social, la violencia política. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿Hay violencia dentro del quehacer de los partidos políticos? Y los estamos viendo, sin hacer partidismo, cuidado, no hacemos partidismo. La violencia económica que están exigiendo los residentes médicos que no les pagan no sé desde cuándo, ahora arreglaron, pero ahora mañana van los médicos, hoy empezaron los médicos, no sé cuándo, de dónde. Violencia económica, violencia de falta de justicia. Bueno, ¿qué pasa con el ser humano, las personas que tenemos en nuestro quehacer? Quehacer del compromiso de la Iglesia. Dijo el Papa en el camino. Gracias. Bueno, lo pongo acá. Gracias. Dijo el Papa, camino sinodal que supone empatía. Primera herramienta contra la violencia, porque si yo tengo que producir una actitud en mí, tengo que lograr una actitud en mí empática para llegar al otro, a los otros. ¿A qué otros? A todos, empezando por mi familia, que muchas veces vive violencia dentro de la familia. Y el Papa nos dice, hay que ser empático. Si yo quiero llegar a mi familia, ganar a mi familia, vivir en paz con mi familia, que no haya violencia, tengo que tener empatía. Y la empatía supone ya quererlo al otro. ¿Cómo quererlo? ¿Sentir? No, a lo mejor no sentís nada, pero lo aceptás. El aceptar al otro como es, con los defectos que tiene, con las virtudes que tiene, con las cualidades que tiene, con la vagancia que tiene, pero lo aceptás y es parte de tu familia. ¿Saben qué? Eso es empatía, poder acercarte, porque eso es amarlo. Ese es el amor de Dios, ese es un valor evangélico y es el valor evangélico que necesitamos en el cumplimiento de los derechos, de todos los derechos, porque lo vas a respetar, no le vas a mezquinar la plata. Si sos varón y sos ¿se acuerdan cuando solamente el hombre trabajaba en la casa y las mujeres teníamos que limpiar, barrer, lavar la ropa, hacer la comida? Que todo eso está muy bien y hay que seguirlo haciendo. Compartido, como compartir el trabajo también. La mujer sale a trabajar, además de porque no hay otra solución. Sin embargo, mirarlo desde esa óptica, el compartir los bienes económicos en una familia. El marido que violencia, estamos hablando ya de violencia, no las voy distinguiendo tan encasilladamente, pero vayan aplicándola al trabajo, el patrón, el dueño del negocio, el dueño de la empresa, el dueño del estudio, en fin, quien sea, el director de un hospital, que la economía que maneja no la comparte en justicia, en verdad y en justicia. ¿Qué es lo que produce? Violencia institucional. Miren ustedes a dónde llegamos. ¿Qué le está pasando a los médicos? ¿Qué les pasa a los residentes? Vamos a una escuela, y acá ya vamos entrando en temas que muchas mamás, abuelas, papás y quienes han pedido desde unas escuelas los problemas que viven, problemas de violencia social en una escuela. El bullying. O sea, la violencia que ejerce un grupo de alumnos o un alumno sobre otro alumno
del grado, del secundario, del curso, sobre otro, o un grupo sobre cuántos suicidios hay por chicos que sufren bullying y no ha sido atendido. Una escuela que no se hace eco, les digo, yo lo he vivido, teniendo que enfrentar enseguida grupos de madres que hacían bullying, apoyando a ese grupo de chicos que hacían bullying en el curso sobre un compañero o sobre un grupo de compañeros. Las madres apoyando a sus hijos, también haciendo bullying entre ellas. No sé, esa es la violencia social partiendo desde una escuela. Y les digo que es más de lo común. Lo que pasa es que a veces los directivos ni se enteran, porque los padres por vergüenza no quieren contar eso. No van a ir a contar, a no ser que le toque su hijo. Pero ¿qué escuela se preocupa de allanar el camino, de ver, de investigar, de lograr qué pasó? Hay que reunir a esos padres que están haciendo bullying entre ellos. Porque si decimos que la violencia se desaprende, y bueno, un caso de bullying, ¿saben por qué digo esto y con tanta fuerza? Porque es violencia institucional escolar. Una escuela que no se hace eco de lo que está pasando. ¿Cuántos chicos grandes y pequeños hoy utilizan el celular para sacarle fotos en los baños a unas o a otros? Eso es violencia. Y vienen y lo cuentan, miren lo que está pasando, y digo, bueno, nadie quiere problemas. Yo pregunto, ¿somos iglesia, pueblo de Dios, comprometidos con nuestra fe? ¿Qué fe? ¿En qué creo? ¿En quién creo? ¿A quién creo? Estamos diciendo que los valores humanos son evangélicos, de los derechos humanos. Son los valores que Jesús nos entregó en su andar en la calle. No estaba en escritorio ni estaba en oficina. En la calle encontrando la dignidad atropellada. Iba dando respuesta a cada dignidad atropellada. Emocionante esto. A mí me preocupa muchísimo los problemas de las escuelas. ¿Cuántos sufrimientos tienen los chicos por la edad que atraviesan, de crecimiento, de inmadurez, de crecimiento en la madurez? Y acá vamos a entrar ya en la prevención netamente. Voy a ir nombrando las violencias, distintos tipos de violencia, y ustedes me van a agregar otro. Yo tengo que definir a la persona humana. Somos una unidad, esto no puede faltar en ninguna charla, de entrar a conceptualizar la persona humana es una unidad biológica, psicológica, social, espiritual y dentro de lo espiritual también religiosa. Porque cuando yo encuentro los ritos satánicos, me doy cuenta que creen en el mal del demonio, es decir, en el mal creen, y rinden culto y por eso matan, por eso violan, por eso hacen orgías. Y por eso tenemos, yo dejé en Corrientes 10 brujos, le llamo yo, de un rito satánico con perpetua. Logré salir después que tuvimos la perpetua para los 10. Nos costó esto, Y ahora con Marito Santo, 2 en Santiago del Estero, en la Ñatuya. También otro niño de 12 años, muerto, violado, sacrificado, denigrado en sus 12 años, porque es la edad en que determinada creencia de ritos tiene en cuenta la virilidad en el varón, en el descubrimiento de la virilidad, y en la mujer más o menos lo mismo. Bueno,
Son cosas estrafalarias, pero existen. Violencia. Entonces cuando yo digo, ¿en qué creemos? Todos tenemos una fe. La nuestra es una fe del amor como primer valor humano, la dignidad de la persona, porque es criatura de Dios en toda su dignidad. Por eso respetamos el engendro de una vida. Aquí me decía una mamá que pertenece al grupo de Grávida. Me alegro muchísimo. Defender esa vida que viene en el vientre y gestarla hasta su nacimiento. Yo no dispongo de la vida que le dio Dios a esa persona a través de un papá y de una mamá, de un varón, de una mujer. Es una vida. Y en este proceso de empatía que supone el amor, la cercanía, yo tengo que acercarme. La cercanía es el segundo momento de la empatía. Para poder ser empático me tengo que acercar. Y acercar con todo el caudal de un compromiso. Fíjense a dónde va a llegar el Papa, dijimos, a la fraternidad social, pero eso tiene que nacer en una misión. Terminamos con la misión en este proceso. Somos humanizadores, somos evangelizadores, somos profetas de la vida, de la defensa de la vida, contra la violencia, contra lo que denigra la dignidad de toda persona, de una institución que es amenazada, una institución, una casa donde entraron un grupo a poseer la vivienda. Exijamos la vivienda para todos. Tiene que haber proyectos de país donde todos tengamos un techo para vivir y dormir. Pero no usurpemos, eso es violencia usurpar, ¿o no? Están discutiendo a ver si eso no es, si es legal o no es lo legal. Si las leyes no defienden valores, para nosotros no existen ni tenemos obligación de cumplir esa ley. Esto es problema de conciencia, ¿no es cierto, padre? Es un problema de conciencia. Y en esto tenemos que educar a nuestros niños. Y yo definí a la persona como una unidad bio, psíquico, social, espiritual, religiosa, y me fui por lo religioso. Pero vayamos a lo primero, biológico, psicológico. Si es una unidad, si somos una unidad, ¿me quieren decir cómo tenemos que prevenir la violencia desde el vamos? Con esa mamá o esa abuela o esa tía, quien sea que tiene ese bebé que nació, con todas las capacidades a la vez, educando, formando. Las emociones, a ver acá los psicólogos, a la orden del día, cómo hay que educar las emociones en los nenes, darle esa libertad de expresión, pero formando, educando. Cuando un nene se pone caprichoso, se pone, el niño de pequeñito es egoísta, lógico, no entiende, no está educado de que tiene que compartir el juguete, si hay caramelos, compartimos los caramelos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si estamos haciendo prevención emocional, de sentimiento, para que ame a su hermano o a su hermanastro, que ya son chiquitos y tienen varias parejas? Y bueno, ¿cómo formamos a esos chiquitos? Esas son las realidades que tenemos, y que en muchos hogares ya hay violencia, justamente porque yo recuerdo haber visto una realidad de no aceptar la hermanita del padrastro, más grande, y bueno, y no lo aceptó. ¿Y qué hace esa mamá que ve que no la quiere aceptar a su hermanastra? Sufre porque ama a su nueva pareja, pero tiene que educar a esa criatura.
y tiene que aceptar, empezando ella por aceptar esa realidad. ¿Se dan cuenta lo que nos exige la prevención desde este camino sinodal, que es evangélico, que el Papa nos propone? Empatía, cercanía. Vaya si tiene que haber cercanía a esa nena. Estoy poniendo un ejemplo, pero podemos poner miles de ejemplos. Y no de la familia, sino a lo mejor del banco donde trabajo. Las diferencias entre los empleados, el jefe, el que te sacó de un puesto y te puso en otro. Empatía y cercanía. ¿Para qué? ¿Qué valor estoy defendiendo? Y para eso yo tengo que creer. Miren, acá nos toca a nosotros, para poder hablar de la educación emocional y de la educación de la prevención. Porque la prevención debe ser educativa, si no, no es prevención. Si yo no educo en la prevención, ¿qué prevención hago? Fíjense, a ver, para poder explicarlo, ¿no? Si yo tengo bueno, no sé si fue la idea que iba a decir, la prevención supone esa actitud, ¿no es cierto? Esto es. ¿En qué fe tengo que tener? Bueno, la fe en lo que me han enseñado, me han adoctrinado, cuáles son los valores, lo que me han dado, porque yo soy la que estoy educando preventivamente. Nosotros somos educadores de la prevención en las violencias, ¿no es cierto? Entonces, primero tengo que creer en mí mismo. Si ustedes se comprometen a luchar contra la violencia que existe en tu casa, en tu pareja, con tus hijos, con tu suegra, con quien sea, en el trabajo, bueno, a ver, ¿quién soy yo? ¿En qué creo de mí? ¿Qué fe tengo en mí? ¿Es de valores lo que yo creo? Para decir tengo fe, mi fe tiene que coincidir con la fe que me han educado, con la fe del Evangelio, con la fe de Cristo que me trajo físicamente, públicamente, el derrame, la socialización de todo lo que hace a la dignidad del hombre. Y fíjense que al mismo tiempo que yo estoy diciendo yo tengo que creer en mí, esto fortalece la educación de los vínculos. ¡Qué importante! Si yo tengo que tener empatía y cercanía para llegar al otro que quiero educar, en el amor, en el respeto a la dignidad humana, esos caprichos de los chiquitos, al adolescente que no lo entendemos porque viene con cada barrabasada, no reírte, no cuestionarlo. Nunca retemos, busquemos cómo hacer la prevención desde la comprensión, desde la escucha, que es el camino sinodal. Escuchar, por eso digo empatía, cercanía, escucha, no rebatirlo, dejarlo, escucharlo, dialogar, ahí le vas con todo lo que vos tenés de cariño o de respeto por esa fe que vos tenés en vos mismo y que lo volcás. Lo que quiero para mí, quiero para el otro. Tengo que querer para el otro. Si no soy un egoísta y si no soy un falso. Ahora, ¿esto es perfección? No, es humanismo. Es para lo que estamos en la vida. Ayudar al otro que sea, ayudar al otro que crezca, ayudar al otro a madurar, en este caso los chiquitos. Los castigos no educan en los niños, ni en la escuela, ni en la familia. Los castigos no educan. La comprensión, el diálogo, la paciencia, actitudes que tenemos que ir logrando. La paciencia, hay que morderse de paciencia que tenemos que adquirirla, no ser falso tampoco. Por dentro me enfermo del hígado y
por fuera te parecía, y a veces la paciencia tiene esos momentos, pero después delante del Señor, en un momento tan importante es la oración. Cómo calma el momento de encuentro con el Señor. No tengan miedo de encontrarse con Jesús, no tengan miedo de encontrarse con el Señor, porque es el bálsamo que te va diciendo en el corazón, en las ideas, en el pensamiento, en los sentimientos, que el valor es el amor, el valor es la aceptación, que el amor es la comprensión, que el amor es lo que vos necesitas darle aunque no lo tengas visto y te cueste. ¿Saben que nuestro compromiso es invisible? Invisible para nosotros, no lo vemos. ¿Por qué? Porque son actitudes, estamos permanentemente brindando, comprometiéndonos. La violencia también muchas veces no la vemos, es decir, no la percibimos con lo que pasa dentro de una persona, porque no se manifiesta, porque tiene miedo, porque ¿cuántos chicos ocultan los sufrimientos del abuso, por ejemplo? Y es qué lucha para decirle a los jueces que la denuncia de un niño que no puede hacer porque es niño, ahora ya no es como antes, que decían, sí, el papá, la mamá es el que tiene. No, el niño ahora habla, porque los niños no mienten. Además, para eso está la cámara Gesell, para que los niños vuelquen allí lo que tienen adentro, jugando con la tarea de los psicólogos que atienden las cámaras Gesell. Para eso son profesionales. Esto es importante decirlo, la violencia que se aprende, pero también se desaprende. La violencia así, podemos decir que en los niños es toda una tarea de respeto de los tiempos, de respeto no solamente de los tiempos, sino de la forma en cómo el niño se expresa, jugando, hablando, no hablando, escribiendo, con dibujos. Para eso están los profesionales. Si la violencia se desaprende para un adulto, sobre todo para un adulto, cuanto más un niño, pero para un adulto, todos los que tenemos algo de violencia y que está enquistada en nosotros, que puede ser producto de una mala educación, de un sufrimiento en la vida, bueno, ese desaprender exige profesionales. A veces no es fácil desaprender la violencia solos, necesitamos de un profesional. Para eso están los psicólogos y las psicólogas. Lo mismo en las situaciones de violencia que podemos tener en las instituciones, por ejemplo la familia. Una familia que va al psicólogo, va el padre, va la madre, va la madrastra, el padrastro, va la nueva pareja, van los hijos también. Quizás a distintos psicólogos, pero ¿por qué? Y porque no es fácil desaprender la violencia que llegó, se quitó por falta de formación y de educación. Nadie nació violento, se construyó y no se vio. Cuando nos encontramos con la violencia socializada, ahí es donde, ¿qué está pasando? Pero no esperemos a los suicidios, por favor. No esperemos a enfermarnos del estómago, las somatizaciones que muchas veces, porque no percibimos la conciencia de esa violencia, caemos en una somatización. No esperemos a eso. Entonces, qué importante es en una escuela estar atento a las manifestaciones que los niños, los adolescentes nos están dando, las caras tristes, las caras serias, el estar solo, aislado.
que a veces no es un abuso sexual. Ahora, les digo que ayer hablábamos en un conversatorio de Catamarca con profesionales eximios, que de 5 niñas, 3 son abusadas. En los varones menos, pero también. Pero no se trata solamente del abuso sexual, se trata de los malos tratos, de los castigos, malos tratos, para no decir castigos, malos tratos suena más acorde a nuestro entendimiento. ¿Qué maltrato puedo estar dando yo, docente, en un aula a mis alumnos? Hay malos tratos. Cuando ninguneo a un chico, estoy ejerciendo violencia sobre ese niño porque lo ninguneo, porque le estoy diciendo: vos no existís para mí, yo no te quiero. ¿Quién? ¿A quién le gusta que no nos quieran? ¿A quién le gusta que no nos quieran? Todos queremos que nos quieran. Entonces, hacer prevención sobre estos temas reales. Ustedes dijeron, y yo también lo dije, que la violencia es una realidad de todos los días y es estructural. Claro, si la tenemos todos, de una manera o de otra, porque no todos somos iguales. Cuando el chico viene a la casa y dice: mamá, mirá lo que me pasó la maestra, a mí me dijo esto y a fulanita no, y hace diferencia con las clasificaciones, ¡ay, qué difícil que es! A veces tienes razón, otras veces no, pero ahí está tu palabra que tenés que dar para calmar a esa criatura, porque sufrió un maltrato. Ahora, qué terrible cuando los padres, sin mediar claridad en el tema, van a defender al hijo a la escuela sin escuchar la otra parte. Ven que también generamos otro tipo de violencia y de malos tratos, incluso al docente, que a lo mejor no tuvo la intención, no lo vio. Eso también existe. Además, no tenés derecho a ir a gritarle al docente sin preguntar bien qué pasó con tu hijo. Entonces, ven las actitudes que tenemos que tener preventivas para que los vínculos sociales, los vínculos de relaciones institucionales entre la familia, la escuela, el hospital, la paciente o los pacientes, tengamos paz. ¿Cuál es el logro de la misión de la fraternidad social que nos pide el Papa? Lograr la paz mundial. Esa fraternidad social nos tiene que llevar en la misión, con este proceso. Estamos hablando de actitudes. Si no nos educamos, no logramos esas actitudes, bueno, no sé, llamémosle como quieran, pero tenemos que lograr vencer la violencia estructural. Empecemos por la persona. Entonces, cada uno ubiquémonos dentro qué grado de actitud violenta tengo en esta situación. Yo pienso en las ideologías políticas que están enervando a la sociedad en los medios de comunicación, con las peleas entre los políticos, los insultos, las degradaciones hasta morales, meterse en la vida de las personas. Y acá hay un tema muy fuerte que responde a los medios de comunicación, que es aquella violencia que ejercemos sobre lo que es la moda, la violencia que ejercemos sobre la sexualidad. Y aquí entra un tema muy grave para los niños, para los adolescentes y para nosotros, que tenemos que intervenir, ojo, a veces hasta con una reeducación, que es la pornografía. ¿Cuántos adultos consumen pornografía y quién sabe desde cuándo? ¿Qué se logra con esto? Una adicción. Las adicciones
producen violencia. Violencia, imagínense, un varón que consume, la mujer también, ojo, pero es más común en el varón por su machismo, por su entender que una canita, que un amante, ya no existen casi las amantes físicas, sí también, pero la amante pornográfica pudrió el matrimonio. ¿Saben por qué? Porque el placer que entra por la creatividad de los inteligentes que producen el programa pornográfico hace que a vos te guste, te llegue a gustar y a gozar placenteramente más y mejor que con tu propia mujer. Tened cuidado de no caer en la adicción. Y no, es como el alcohol, es como la droga, es como cualquier vicio. Y cuidado, controlemos la televisión, controlemos los programas y cómo usan los celulares los chicos. Porque los chicos, dicen los peruanos, nosotros hicimos un estudio con unos peruanos hace muchos años ya, que nos decían que a los 9 años los chicos ya tienen interés por la pornografía. Ahora, imagínense que a los 9 años es el descubrimiento de los genitales, de los instintos, pero empiezan a consumir. Y el placer sexual consumido desde una pornografía va creciendo, va en aumento. Y ahí ganan los productores de la pornografía. ¿De dónde nacen los pedófilos? Que abusan de sus propios bebés y del vecino también. Niñitos pequeños, bebés. Eso es una degeneración, se dan cuenta del desequilibrio de una persona en su dignidad, que somos una unidad biológica, psicológica, espiritual y social y religiosa. Cuando desencadenamos ese desequilibrio, y bueno, ahí estamos en una adicción que nos pudrió, y nos pudrió la vida, porque destruiste tu persona, tu familia, y aquello que en un principio fue invisible, llegó un momento que ya todos desconfían de que vos estás en otra. Cuidemos el amor, por Dios. Cuidemos el amor. Cuiden el amor de la pareja. Cuidemos el amor de nuestros hijos, de nuestros educandos. Yo que estoy hablando de estas cosas, para mí, les digo, yo vivo con las viejitas, somos 13, yo tengo 81, voy para 82. No estoy con las viejitas todo el día, porque a mí me han dado una autorización para cuando pedí venir a Buenos Aires y no tengo otra casa para ir porque es la única que quedó. La residencia ya está en venta desde hace 2 o 3 años, así que esta casa es Santos Lugares. Estoy con las viejitas, me han dado permiso para esto, para que sigan trabajando. Entonces yo a la mañana hago algo, cobro jubilaciones, hago mandados, las mimo un poquito a las viejitas a la mañana temprano en el saludo. Bueno, hay momentos, pero después, ¿saben una cosa? Esto para mí, todo lo que recibo diariamente es del país, casos, como me quedó pendiente ahí uno, yo espero que el Señor, no sé si está presente, que después me escriba o me mande un WhatsApp. Es tema de oración. La fe hay que alimentarla. Y se alimenta en el silencio con el encuentro del que nos ama y nos dio la capacidad de amar y vivir para amar, que es la felicidad del hombre sobre la tierra. No hay otra. ¿Saben por qué? Porque el que buscó otro camino, como puede ser el de la pornografía, la sexualidad, las adicciones, cualquier caso o situación de adicción, lo va a lograr.
pero no la felicidad completa. Siempre va a tener el vacío de lo que le está faltando como persona, porque en el fondo todo habla lo que nos ha dado Dios como regalo. Habla la alegría, habla la necesidad de encontrar en el otro con el cual convivo, vivo, encontrar lo que yo perdí con esa persona. Entonces, no seamos tontos, no seamos tontas. Cuidémonos para poder cuidar a los otros de las violencias que nos invaden. Y para colmo, invisibilizadas. Porque ¿quién va a pensar que en una película, que en un programa televisivo te están violentando una parte de tu vida? No nos damos cuenta. Yo siempre digo que la frutilla de la torta es el amor, pero el amor tiene que estar unido a esa fe primera que recibí en el bautismo, que recibí en el conocimiento de quién es Jesús, qué es la iglesia, qué hacemos los que nos comprometemos a evangelizar, ustedes laicos también, incluidos a los sacerdotes y a las religiosas, que tenemos un mayor compromiso porque es una vida entregada para ustedes, para la sociedad. Entonces, guay de nuestro testimonio, y el de ustedes en su familia, en donde viven, en donde trabajan. Les cuento lo que pasó antes de ayer, un detalle tonto, pero no me arrepiento de haber, pasé vergüenza, pero no me arrepiento de haberlo vivido. Fui con mi hermana a hacer un trámite, una hermana carnal mía, y a la tarde me dice, ¿me acompañás al supermercado? Bueno, me quiso regalar algo de comida para nuestra casa, un lujo nada más, la carne. Bueno, me llevó y estábamos en la fila para pagar, y viene una señora que me reconoció y me dice, usted tiene más de 70 años, vaya que la dejan pasar enseguida. Y digo, gracias, y así bajito le dije gracias. No, le digo de verdad, y empezó a levantar la voz, y entonces ya todas se dieron vuelta, alguna otra que me reconoció, cuando quise acordarme, tenía 2 o 3 personas que me decían, pase hermana, pase que a usted la van a atender. Y entonces no me quedó otro remedio que decirle perdón. Me gusta respetar la fila en la cual todos tenemos tiempo que ocupar, que necesitamos para volver, para hacer las compras, así que yo les agradezco. Me quedé ahí, pero con una vergüenza, mi hermana que me pellizcaba y me decía, vamos. No. Y lo mismo decimos de la cola del banco, decimos esos privilegios. No, seamos testimonios. Pero pongo este ejemplo porque es el más vulgar, pero hay testimonios que hay que dar. La honradez en el peso, devolver lo que te dieron de más, o decir, mire, me está dando de más, me está dando de menos también. Bueno, hacemos preguntas, está cansado ya, ¿no? Hay mucho para hablar, mucho para decir. No sé, Lérida, si está más o menos abarcado. En las escuelas no podemos callar la violencia, cualquiera sea, entre compañeras, con el directivo, entre las familias, las escuelas. Si vos callás una violencia, cualquiera que aparezca, personal, social, familiar, económica, y no consideraste el caso de una chiquita que viene con hambre al colegio, si yo no lo atiendo y dejo pasar esa violencia como educadora, la institución es cómplice. Bueno. Sí, Marta, realmente.
has dado herramientas que tienen que ver con esto, que tiene que ver, digo, el haber brindado herramientas que tienen que ver con la empatía, este concepto de la empatía que es tan importante, y el mirar qué es lo que pasa, porque lamentablemente esto es cierto, muchas veces no estamos, miramos para otro lado o nos cuesta hacernos cargo de lo que realmente está sucediendo. Así que la prevención pasa por ahí, y esta mirada amorosa. La iglesia nos está poniendo así el plato, para que lo repartamos, ¿cierto? Sí. Y ustedes están haciendo con el obispo, porque el obispo está justamente, comenzó con los sacerdotes, también con nosotros, con los sacerdotes mucho más, para ayudar a hacer este camino a los laicos. Es un camino, está el compromiso de cada uno, entre nosotros y, bueno, iglesias de puertas abiertas, no tanta estructura de horarios o de, a lo mejor, de compartir las tareas, porque eso también, la iglesia institución necesita el compromiso del laico para todas las tareas que a veces, porque ahora vienen menos laicos a las misas, eso también es cierto. ¿Y la fe dónde la nutrimos? Ha habido una ausencia. ¿Y por qué? Porque tragamos otras cosas, tragamos aquello que nos produce más placer, pero que en definitiva, si yo no alimento el espíritu, ¿a dónde te vas a encontrar con Dios si no es en la palabra, en la Eucaristía, comiendo a Jesús junto con mis hermanos que van al lado mío a comulgar? Y a lo mejor no es como yo, pero yo, como estoy alimentado, lo tengo que mirar como mi hermano del alma, de comunión, pero no está casado y va a comulgar, y es mi hermano, es mi hermano. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Quisiera sumar una violencia que no se conoce mucho. No me hace llorar. A mí me gustaría que, ya que estoy en esta oportunidad, que se hablara de la violencia que sufre una mamá cuando va a una clínica o a un hospital a dar a luz a su bebé y le dicen que el bebé nació muerto, no le da ningún cuerpo ni ninguna certificación de nada. Entonces quería aprovechar esta oportunidad que mucha gente, nosotros pertenezco a un grupo de madres y trabajo con la hermana en el foro, visibilizando esto, no para asustar, pero sí para que sepan que si tienen un hijo o un nieto que está en esta situación, que ojalá no les pase, sepan que tienen que pedir ese bebé, ese cuerpo, un certificado de defunción o de nacimiento, porque es un instante nada más. Y esto está tan organizado, pero no de la dictadura, de antes, de la dictadura, de ahora sigue pasando. Y lo que nosotros no queremos es que siga pasando y que las madres sufran lo que nosotros sufrimos. A mi hijo me lo robaron hace 39 años, hace el 30 de noviembre del 83, y en la clínica de Naire de San Martín. Bueno, no voy a entrar en ese tema. La problemática no es fácil, porque cuando uno entra en el tema de magia no es fácil, hay que ir con un perfil muy bajo, pero, y a veces hasta abandonar la propia búsqueda, pero sí para ayudar a los demás. Nosotros estamos visibilizando esto, porque sigue pasando. Entonces no queremos que lo padezca otra persona. No queremos que lo padezca otra persona, porque el lugar vacío que deja ese hijo no se llena con otro hijo, ni con nada. Entonces, a veces la familia comprende y
y a veces no, porque muchos nos dicen, tenés otra hija, tenés una hija, y que no podemos cerrar la historia. Eso pasa. Alicia ha creado acá en Lourdes, bueno, ya lo traía, el grupo de Madres por la Verdad. Son madres que buscan sus hijos, porque se los han robado, porque los han vendido, porque se los han apropiado, en una palabra, ¿no? Es así. Y pertenece a una organización internacional. Y a mí me hicieron dar una charla también, porque con el doctor Ibosco, me acuerdo que trabajamos en aquellos años en la clínica, sobre todo en la Santa Rosa de Vicente López, que él fue el que creó la cintita de la pulserita de identificación para las mamás, porque se vendían muchos niños. Después yo con el tiempo supe que ahí en la clínica Santa Rosa también se desaparecían los niños. Y bueno, tantas cosas, todo esto es violencia. ¿Quiere decir algo, señor? Violencia a usted. Y bueno, nosotros seguimos. Hola, yo como miembro de San Martín, de la sociedad, acá, te quiero agradecer porque como mujer sos un ejemplo. Estamos ahora hablando del empoderamiento de la mujer y vos hace muchísimos años te pusiste al frente de algo tremendo, doloroso, que nos conmovió a todos. Y me imagino que habrás sufrido muchísimas presiones y sin embargo se llegó a la verdad. Eso nos da esperanza. Te quiero felicitar con muchísima humildad, porque no sé si todas las que estamos acá podemos llegar al nivel que tiene esta mujer. Esta es una gran mujer. Los años que tiene sigue con la misma postura, con el mensaje de que sí le tenemos que ser buenas personas. Y como somos buenas personas nos relacionamos con otros que también somos buenos a través del amor, de muchas cosas. Y eso es lo que está fallando. Si ustedes se miran, la mayoría de los que estamos acá somos abuelos. Y estamos viviendo en una sociedad muy violenta. Vivimos hijos, parejas que se quieren separar, los nietos que sufren, malos ejemplos a través de la televisión. Hay muchísima violencia. Sin ir más lejos, acá en San Martín, ustedes saben la marginalidad que tenemos alrededor, el tema de las villas. Ustedes no se preguntan que los chicos que se matan en las villas los fines de semana no forman parte del estadístico de lo que sale en los diarios. Cada uno en lo poquito o en lo mucho se tiene que comprometer, porque este San Martín nos duele a todos. Muchísimo, muchísimo. Te quiero, volver a dar las gracias. Y no sé, ¿cuánto dijiste que tenés? 82. 81, pues estoy media sorda. La verdad que no lo parece. Y además tienes la misma sonrisa de hace más de 40 años y transmitís la misma alegría. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dos más a lo sumo, porque si no, no terminamos. 9 años de seminario para terminar así. Hola. Sí. Bueno, primero decir que me solidarizo de una manera muy profunda con la señora. Me solidarizo con lo que le ocurrió a la señora, porque es una experiencia extrema, realmente. Como padre, creo que es la peor de las películas que uno puede vivir en la vida. Y me parece que a través de lo que comentaba la hermana, aparecen muchas otras alternativas que a uno se le van ocurriendo con 40 años de docente, de haber vivido muchas experiencias, que enriquecerían y de alguna manera nos ayudarían a elaborar ese complejo proceso de desviolentarnos. Porque uno habla de la violencia y dice, ¿y cómo lo solucionamos? Porque cuando hay un menor
solucionarlo. Porque ahí uno se siente, a mí me ha pasado, nuestro hijo ha padecido bullying. La respuesta institucional fue, bueno, que se defienda, pero yo no mando una escuela de box. A ver si podemos hacer algo entre todos para solucionarlo. Yo comprendo que es otro chico, pero a ver cómo lo podemos solucionar. En relación a esto, ¿no se podría, padre mío, armar un grupo de trabajo reflexivo? Yo no sé, por ahí sobrecargar, una cosa más, pero sería un aporte de cada uno, de su experiencia, porque hay muchas cosas que se dicen, pero hay que profundizarlas aún más. Es muy complejo el tema de la vida, muy difícil de solucionar. Se naturalizó demasiado, más de lo normal. Y salir de ese tema va a resultar no va a ser fácil. De alguna manera, a mí me ha pasado no ver los chicos después de hablar, y bueno, pero no le digas nada, déjalo pasar. No, ¿cómo vas a dejar que un chico agreda a otro? Ahora, encontrar la palabra para que ese chico recapacite en un momento áureo no es fácil. Por eso se podría armar un grupo de trabajo. Tiene el orden, digamos, intelectual como para poder aceptar, no soy así, de hablar. Una cosa que hay que tener mucho cuidado, y esto hay que dar capacitaciones en las escuelas, en los barrios, en las capillas, en las iglesias, a los catequistas, a los padres de los chicos que vienen a la catequesis, que es el cuidado de la identidad con la cual Dios nos ha dado una naturaleza, que aceptamos todas las identidades diversas, pero cuidado con la influencia de violencia que hacen los medios, sobre todo los medios de comunicación, donde los adolescentes, sobre todo. Yo he tenido alumnos de 15 años que un buen día llegaron al colegio que quiere ser varón, una nena de 15 años, y el padre le compró el traje para el baile del club social. Y a partir de ahí ya se empezó a llamar, y el colegio, yo rectora del colegio, representante legal era últimamente porque estoy jubilada de hace varios años. Y bueno, hay que aceptar, sí, hay que aceptar, pero hay que prevenir para que esto no continúe. Cuando hablamos, todo el gabinete habló con la chica, la última que habló fui yo, y le pregunté en un momento dado, decime Emilia, ¿en qué momento vos sentiste el clic de que querías ser varón? Y mire que la recibimos con cariño y con todo bien, muy bien. Y miró, pensó un ratito y dice, cuando vi una película. Bueno, para mí ese fue un detonante, no digo que sea un detonante, pero si tenemos que hacer prevención educativa, yo les pido que tengamos en cuenta la influencia de las películas que ven, de cómo usan los medios de comunicación los chicos, qué frecuenten, quiénes son sus amistades también. No con la prohibición, sino con el diálogo, el acompañar, no ir con él, el acompañar en el diálogo, en eso que trae, y vos tenés que saber, y si no te lo dicen, no lo podés descubrir. Prevención educativa. Bueno. Hubo una pelota picando. A ver, muy cortito. Cuando estabas terminando y venía caminando, lo primero que pensaba es hay que hacer una especie de seminario de no menos de 8 encuentros para desarrollar toda la cantidad de cosas que nos dijo. Es decir, yo no duermo esta noche, a mí me arruinó la vida. Me dejó picando. Claro, son muchas cosas. Una charla lo que tiene siempre de bueno es que cuando la da una persona con experiencia y lucidez, te tiene un montón de cosas que hay que decantar.
Y de cantar lleva un proceso. Creo que la variedad de temas, y los temas, porque no son temas, son realidades profundamente humanas, que las tematizamos, si se dice, son muy amplias. Creo que se tendrá que hacer en algún momento, tomo el guante de esto, lo pensé cuando iba para acá mirando, vos lo tirás, puede que venga de Dios, con algunos que otros hemos trabajado ya en seminarios, creo que hay que pensar algo de esto. Una cosa, vamos a ver qué podemos hacer. Yo no mando en muchos lados, no mando cada vez en menos lugares, pero puedo acercar cosas. Lo segundo, esto también supone un cambio, yo diría, estructural de la fe. Y esto es mi opinión, y no voy a tapar lo que dijo hermosamente ella. Creo que la Iglesia está en un momento muy difícil porque también está confusa en muchas cosas. Francisco tiene las cosas muy claras, mucha gente tiene clara, pero el común del pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, expresión muy linda que usa Francisco, no sé si sabe bien qué cree. Entonces hace falta también en paralelo todo un esfuerzo por algo que se perdió, que es la catequesis en el sentido en serio. En el año 90 salió 92, un documento, 92, esos son 30 años, Juntos para una evangelización permanente de catequesis. El itinerario catequístico permanente no se implementa nunca. Entonces la fe, en esta cultura del ya, de lo emocional, de lo sensiblero, también es una fe inmediata. Hace falta un proceso también de maduración en la fe. Y pongo un ejemplo, la gran mayoría del pueblo católico no tiene asumido la dimensión social de la fe. Entonces, para el común de los católicos, ¿qué es el católico? Es rezar. Lo cual es un error garrafal. Claro, hay que rezar, y no estoy diciendo que no. Nadie salga de acá diciendo que dije eso, Le mando carta de documento. ¿No hay que castigar? No, lo que digo es, no es lo importante. Lo importante es rezar, no. Lo importante es lo teologal. Fe, esperanza y caridad. Que es un modo de existir. Si esto no cambia, vamos a seguir repitiendo y repitiendo fórmulas. Un montón de cosas religiosas, un montón de cosas piadosas, un montón de expresiones cultuales, hasta ahí porque a veces participa menos gente. Y lo tercero, ya estoy hablando demasiado, mira tu charla, hay un problema teológico mucho más grave, que es, no de identidad de género, de identidad de vocación, que es el laico. La mayoría del laicado no tiene la más, mamá me pidió que no diga malas palabras, así que no la voy a decir, la más pálida idea de lo que es un laico. En una reunión, no hace muchos años, del departamento de laicos, donde había representantes de varios movimientos, yo hice una pequeña exposición de 1 hora, no la hice más cortita, y dije 3 cosas que es el ABC. Me decían, ¿de dónde sacaste esa cosa que es fascinante? Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, año 75. Lo primero del laico, ¿qué es? Pregunta de examen. Vos apagá eso. No, no es amar a Dios. Es el primer mandamiento. La identidad del laico, su primera responsabilidad es la transformación de la vida. La vida familiar, la vida política, la vida sindical, la vida laboral, la vida social en su totalidad. Nosotros hemos hecho al revés. ¿Quién es el laico comprometido? El que va a misa, el que reza el rosario, el que se mete en la parroquia. No, eso viene después. Hemos deformado la mentalidad laical. Apaga eso, te digo. Hemos estupidizado al laico. Queremos cambiar la sociedad del Evangelio. Formemos, primero, trabajemos con los enfermeros. Segundo, con los porteros de escuela. En una escuela, la persona más importante es el portero o la portera.
Los pibes le confían todo, saben todo. Si te toca a alguien que es un espanto, agárrate. Si te toca a alguien que es bueno, ni siquiera digo creyente, bueno, hace un bien enorme. Esta falta de estrategia que hemos tenido nos hundió como iglesia. Por eso nos estamos refugiando o en la ideología de determinados grupos que toman lo social como expresión política partidaria, no todos, pero muchos, o si no, refugio religioso. Crecen los grupos de oración impresionantemente. Nadie va a misa. ¿No se preguntaron eso ustedes? Está lleno de grupos de oración. El 98% no va a misa. Y la iglesia me dice que no dice una, la oración más importante es la celebración eucarística. Hemos sido deformados. Vos dijiste algo. La violencia, como la pacificación, no nace de la naturaleza, se construye. Hay que deconstruir muchas cosas dentro de la iglesia, específicamente el laicado. Ojo, no les pego a ustedes, esto viene mucho del clero, de los otros curas. No, del clero. Por eso digo, todo esto habrá que pensar, habrá que sugerirlo al obispo a nivel de pastoral social o hacerlo a nivel de parroquias, un espacio que genere algo que también, y termino. Ella dijo, no, 3 minutos, pensar y hacer. Se perdió el arte de pensar. Se perdió el arte de pensar. En la iglesia, no, a veces se sigue haciendo activismo. En la iglesia se diluyó, se debilitó la reflexión pastoral, por ejemplo. Bueno. Escuchame, no, pero lo que quiero decirte que justamente mi intención es provocar esto que vos pediste. Sí, existe. Provocar esta reacción realmente a ver qué van a armar. Bueno, son las 9:05. Disculpen si me extendí un poquitito. Gracias, Marta. Uy. Facebook y por YouTube. Una cosita práctica. Toda la exposición de Marta se transmitió en directo por Facebook y después va a ser subido al Facebook de la parroquia Sagrado Corazón Villa Ballester y a YouTube. Así que si alguien quiere volverlo a escuchar o quiere comentárselo a alguien, sépalo. Y gracias por venir.